no sé si querés que continuemos. Nos gustaría que seas vos la encargada de presentar la parte que sigue de estas jornadas. Así que Perfecto. gracias, Lita. Perfecto. Hola, buenos días a todos. He saludado a algunos y no a la mayoría de los que están presentes en este momento. En primer lugar, quiero agradecer la participación de los doctores Prono y Garaguso, que además de ser queridísimos amigos nuestros, siempre nos han acompañado en todos los eventos que hacemos en Córdoba. Realmente ya le podemos dar una media carta de ciudadanía porque siempre están con nosotros. Les agradezco profundamente su presencia y además felicitarlos por las excelentes exposiciones. A continuación, vamos a abrir un panel muy especial para nosotros, ya que justamente esta situación que estamos atravesando nos dio la posibilidad de efectuar estas jornadas a través de los medios electrónicos. Y por eso hemos aprovechado esta oportunidad para invitar la participación de grandes amigos y miembros del Instituto de Derecho Concursal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, a quienes les doy la más calurosa bienvenida y agradezco muchísimo que hayan brindado su tiempo para estar en nuestras jornadas del Centro de la República. Vamos a tener a 4 prestigiosísimos juristas que son integrantes y ocupan además destacados cargos dentro del Instituto Iberoamericano. Sergio, no sé si los vas a presentar individualmente. Muchas gracias. Sí, Lita, gracias. Quiero comenzar con la primera de nuestras especialistas y amigas y amigos del Instituto Iberoamericano y presentarles a Alicia Ferrer Montenegro. Ella viene desde cerquita, desde el Uruguay. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, además es docente de grado, de posgrado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay. Además es investigadora, es miembro titular del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es prestigiosísima miembro del Instituto de la Empresa de nuestra Academia Nacional de Derecho de Córdoba, es miembro fundadora y vicepresidenta académica del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, es autora de libros y de muchísimos artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Ha redactado anteproyectos de leyes en su país y yo a ella quería homenajearla con un texto breve, muy breve, que Borges nos ha permitido disfrutar cuando en su Milonga para los Orientales, él dice que el sabor del oriental, con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Y finaliza diciendo, Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Así que bueno, Alicia, es un placer, querida mía, tenerte aquí para disfrutar y para que nos cuentes desde tu perspectiva la realidad de la pandemia, de la insolvencia por aquellos lados. Te dejo entonces la palabra, querida mía. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a la Academia. Felicitaciones por un extraordinario congreso en orden a las exposiciones que hemos escuchado y en orden a la cantidad de asistentes que ha sido fantástica. Voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, así todos tenemos tiempo para hacerlo. Veamos dos cosas. Desde el punto de vista sanitario, cómo ha enfrentado Uruguay el tema del COVID-19. Bueno, el 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria cuando teníamos 4 casos positivos de COVID. A la semana, a los 10 días, teníamos todos instalados una app que se llama Coronavirus UI, por el cual nosotros, al más mínimo síntoma, teníamos que comunicarnos con la app que nos llevaba directamente a nuestro prestador de salud
Luego en un convenio con empresas internacionales como Google, etcétera, esa APP se transformó en un aviso de contacto. Si nosotros tuvimos contacto con alguien que estuvo declarado positivo de COVID, nos avisan para que nos testemos y confirmemos si nos contagiamos o no. Eso sumado a una política sanitaria del Estado que nos dijo a todos, quédate en casa, pero no nos obligó a quedarnos en casa, sino que apeló a nuestra responsabilidad social. La cuestión es que nos ha ido muy bien con la enfermedad. Hoy, o mejor dicho, ayer, teníamos 193 casos activos y solo 2 personas en el CTI, y en total hemos tenido 1.325 casos sobre 3,5 millones de habitantes, lo cual nos hace ser un, entre comillas, ejemplo de América Latina. ¿Por qué empiezo con este asunto de lo sanitario que nos ha ido muy bien? Porque en función de que nos ha ido muy bien con lo sanitario, Uruguay pudo de alguna manera neutralizar los efectos económicos de la pandemia, al punto tal de que a los 20 días ya estaba trabajando la construcción, con lo que ello significa de multiplicación, no solo en puestos de trabajo directos, sino indirectos, y poco a poco se fueron abriendo todas las actividades, y estamos hoy, esta semana, y puntualmente hoy para los futboleros, empieza de nuevo el campeonato uruguayo, se juegan muchísimos partidos, de hecho ahora están jugando uno, sin público, pero están jugando. Se abrieron los teatros, se abrieron los museos, los cines no abrieron por razones económicas, pero tienen autorización para abrir. En fin, como que la actividad económica se fue normalizando poco a poco dentro de lo que es la nueva normalidad. Tapabocas, alcohol gel, distancia social, mucha distancia social. Con eso nos hemos ido manejando desde el punto de vista sanitario muy bien. Y hubo una atenuación de las consecuencias económicas respecto de lo que es la realidad en el resto del mundo, por esa misma razón de que los efectos sanitarios se han ido controlando. Desde el punto de vista de las insolvencias o de los procesos concursales, muchos de nosotros desde la academia pensamos realmente que la situación podía llegar a ser catastrófica. Hicimos pésimos augurios y obviamente como con los augurios no alcanza, nos pusimos a trabajar, elaboramos algunos proyectos de ley, de moratoria, bueno, derogar la obligación del deudor o de los administradores de las sociedades deudoras de solicitar su propio concurso, etcétera, etcétera. Y nos encontramos, estoy hablando del mes de abril, con una respuesta de expectativa, pero de expectativa negativa por parte tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo uruguayo. De las 2 opciones que el Estado podía asumir, ser intervencionista o ser abstencionista en materia de legislación de emergencia para los concursos, el Estado uruguayo resolvió el modelo abstencionista. De modo que no hemos tenido cambios legislativos de ningún orden en materia concursal, como sí hemos estado estudiando durante todos estos meses la enormidad de cambios legislativos, tanto de emergencia como definitivos, que se han ido desarrollando a lo largo y ancho del mundo. No obstante ello, Uruguay sí adoptó algunas medidas económicas, por decirlo de alguna manera, respecto de la pandemia a efectos de morigerar los efectos económicos de la misma. Y yo separaría las normas en 2 segmentos.
El primero, que tiene que ver con una cuestión de sensibilidad social. Lo primero que hizo el Estado uruguayo fue modificar, ampliando sus mecanismos de protección social a partir de los seguros de paro, puesto que uno de los primeros y más importantes problemas que se detectaron fueron la falta de empleo, las empresas cerradas, los trabajadores en sus casas, cómo de alguna manera superar esa cuestión. Bueno, con flexibilización y ampliación de las reglas del seguro de desempleo, que ha sido muy favorable. La segunda cuestión, en lo social, para todos aquellos sujetos, muchísimos, los que hacen changas, los cuestapropistas, los pequeñísimos empresarios, etcétera, que no quedaban cubiertos por el mecanismo de ampliación del seguro de desempleo. Bueno, se generaron mecanismos a través del Ministerio de Desarrollo Social de ampliación de cobertura para aquellos que ya lo tenían, mejorándola, y de ampliación de cobertura, ampliando la cantidad de sujetos comprendidos en la cobertura que el Ministerio de Desarrollo Social brinda. A los pequeños empresarios se les ofreció un préstamo especial con condiciones de amortización realmente casi inexistentes, a través de la Agencia Nacional para el Desarrollo. Sorprendentemente se pensaba que los destinatarios iban a ser unos cuantos miles, y quienes acudieron a recoger este apoyo que la Agencia Nacional de Desarrollo daba fueron bastante menos de los que oportunamente se había calculado. Se creó un fondo que se llama Fondo Coronavirus, que todavía no se conoce exactamente el monto hasta el cual llegó, pero sabemos que superó los 100 millones de dólares, que tuvo un componente muy especial y que se integró en primera instancia por un impuesto que el Estado le puso a los salarios de todos los funcionarios, desde el presidente, los magistrados, los legisladores, todos aquellos que trabajaban para el Estado y ganaban un poco más de 2.800 dólares, se les retuvo el 20% de su sueldo nominal durante 2 meses. Y va a pasar ese impuesto al coronavirus como el único impuesto que en toda la historia el pueblo aplaudió, y aplaudió mucho. En realidad no se recaudó mucho, se recaudaron 16 millones de dólares, pero fue básicamente ejemplificante y llevó a que empresas privadas y particulares apoyaran al Fondo Coronavirus, que está destinado exclusivamente a cuestiones vinculadas a la salud, a generar mayores apoyos. Y lo que sí ha propiciado el Estado uruguayo en materia de regulación a consecuencia de la pandemia son normas del Banco Central del Uruguay. Ahí es donde encontramos el grueso de las normas, con medidas de estímulo al crédito a partir de la circular 2344, en la cual se redujeron los encajes del sector bancario para inyectar mayor liquidez al sistema financiero y permitir el normal funcionamiento del sistema de pagos y que éste no se interrumpiera. Las circulares que aumentaron el fondo SIGA Pymes a partir de la circular 57 del 2020, que incrementó hasta el 80% las garantías otorgadas en la línea de crédito de emergencia para las pymes, sobre créditos nuevos, y dentro de un plazo de 6 meses. Se comunicaron también por parte del Banco Central, a través de distintas comunicaciones, las extensiones y flexibilizaciones en materia de crédito,
Aquí hubo que, de alguna manera, advertirle a los bancos que las reglas que hasta ahora se cumplían, siguiendo obviamente la normativa de Basilea, iban a ser de alguna manera aliviadas, no podía cambiarse la calificación, se mantenían las condiciones del crédito más allá de algún incumplimiento puntual que pudiera haberse detectado, se postergaban vencimientos, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que se aumentaron los plazos de gracia para las amortizaciones de los préstamos, en fin, una serie de medidas bancocentralistas tendientes a que no se interrumpiera la cadena de pagos. Y con franqueza, y a pesar de las dudas que muchos de nosotros teníamos respecto de la eficacia y eficiencia de estas normas para solucionar todos los problemas que creíamos que iba a haber, sí funcionaron, sí funcionaron. Como les adelanté, en el marco de la legislación concursal no se ha dictado absolutamente ninguna norma legal, se presentaron anteproyectos que no fueron ni siquiera puestos a discusión. Algunos de ellos que pensamos que una vez superada la pandemia vamos a reflotar porque se ha detectado la necesidad de algunos cambios imprescindibles. La otra cuestión, nosotros, el Poder Judicial uruguayo está trabajando después que terminó la feria sanitaria desde principios de junio, a fines de mayo empezaron a trabajar parcialmente y desde ya todo junio y todo julio hemos trabajado con normalidad, con agenda, etcétera, con la nueva normalidad. Y no se han presentado demasiadas solicitudes de concurso. Es más, se presentaron menos solicitudes de concurso una vez levantada la Feria Judicial Sanitaria que en igual periodo del año anterior. De modo que aparentemente, y esto es necesario aclararlo, aparentemente la coyuntura pandémica no ha afectado excesivamente al funcionamiento de la economía nacional y no ha afectado demasiado a las empresas consideradas particularmente. Dicho esto, es importante que quede claro lo siguiente. Uruguay tenía un déficit fiscal importante. Los gastos ocasionados por la pandemia han aumentado el déficit fiscal. Tenemos niveles de endeudamiento externo importantes, no obstante lo cual hace muy poco Uruguay se permitió colocar en los mercados internacionales 2.000 millones de dólares de deuda, de la cual buena parte de ella es en moneda nacional indexada, porque tenemos una enorme confianza por parte de los inversores extranjeros, pero sin tener una mirada pesimista, creemos que la crisis global que afecta a todas las economías del mundo, en algún momento va a repercutir y va a repercutir severamente en la economía uruguaya, por lo cual, si bien entendemos sano el criterio abstencionista del Estado uruguayo de no legislar de emergencia sobre la pandemia porque no lo consideró necesario, entendemos que en un plazo razonable deberán revisarse algunas normas de derecho concursal nacional a efectos de ajustarla a lo que va a ser la nueva normalidad post-pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Alicia. Realmente es un placer escuchar tu perspectiva, pero además, digamos que el vecino país, que los hermanos uruguayos estén transitando con más calma estos tiempos de pandemia, con mucha alegría
y ojalá que en nuestro país también podamos decir que los efectos de la pandemia no sean tan graves como los sospechamos o los imaginamos, hoy ya lo podemos atisbar. Muchas gracias, y tengo el gusto ahora de presentarles en este caso viene cruzando el Atlántico, pero virtual, y viene, digamos, para darnos la perspectiva de España, el doctor Aurelio Gurría Chalé, a quien también tengo el gusto de conocer a través del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Él es abogado, es titular mercantil, auditor de cuentas y economista. Es socio fundador y presidente de Dictum Abogados, que periódicamente nos transmite información a través de publicaciones digitales, que por suerte tenemos la posibilidad de compartir y de analizar. Es experto en insolvencia empresarial y reestructuración de empresas en crisis. Ha participado en más de 200 procedimientos concursales como letrado, administrador concursal, comisario, depositario e interventor judicial. Es miembro de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que es un galardón otorgado por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Como les dije, es presidente actual del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, y por otro lado también es miembro correspondiente del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Bueno, realmente te agradecemos mucho, Aurelio, este sí que nos has dado para poder participar hoy de este evento. Así que con mucho gusto vamos a escucharte y tienes tus minutos a partir de ahora. Muchísimas gracias, Sergio. Espero que se me escuche bien. Sí, se me escucha bien. Gracias. Buenos días, buenas tardes en Europa. Ante todo, muchas gracias al Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, a la Fundación para el Estudio de la Empresa y al Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, del que me honro, como ha dicho Sergio, en ser miembro. Y por supuesto a los organizadores, especialmente a Lita, a Sergio y a Eduardo. Por supuesto al maestro Efraín, que siempre está detrás de la bambalina, no puedo dejar de saludar también. La verdad es que la catástrofe sanitaria y social generada por la pandemia del coronavirus, esta lacra que nos asola, a día de hoy los 5 continentes han traído como efecto colateral una gravísima crisis económica. Una crisis económica que ha dado pie a una, diríamos, acelerada promulgación de normas legales, normas de emergencia y en la práctica totalidad de los países afectados. En España, en lo que va de año, han salido más de 20 reales decretos leyes, 13 de ellos durante la vigencia del estado de alarma, abarcando medidas que inciden en aspectos tan variados como la concesión de moratoria en el pago de alquileres e hipotecas, a los que deben de hacer frente las personas más vulnerables, y por ello hemos desempolvado, entre comillas, la doctrina de la cláusula rebus y stantibus, utilizable en casos de imposibilidad sobrevenida de cumplimiento para atenuar un poco la rigidez de la pacta sunt servanda. En el ámbito del derecho laboral, la paralización de la actividad de las empresas ha originado que los profesionales especializados hayan tenido que preparar numerosos expedientes de regulación temporal de empleo para suspender el devengo de salario a cargo de las empresas y derivarlos a la Tesorería General de la Seguridad Social. También en el ámbito meramente societario se han producido algunas modificaciones importantes, sobre todo en la forma y plazos de las reuniones de los órganos de las sociedades e impugnaciones de acuerdos sociales, también los plazos para la formulación de cuentas, auditoría y depósito de esas cuentas en el registro mercantil. Por otro lado, también en el tema societario
Hay un artículo en la Ley de Sociedad de Capital que dice que por pérdida que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este aumente, se reduzca en la medida suficiente, siempre que no sea procedente, solicitar la declaración de concurso. Este artículo que dice eso, que dice que si el capital social, o sea, por cuestiones de pérdida, el patrimonio empresarial baja por la mitad del capital social, hay que liquidar la empresa, o en el caso que sea insolvente, presenta concurso, ha desaparecido también momentáneamente por el tema de la pandemia. Pero una de las partes más importantes de las disposiciones de urgencia que han sido dictadas van dirigidas a las empresas. Personas físicas o jurídicas que se encuentran en crisis provocada por la pandemia. Aunque se comenzaron a tomar medidas al principio de la pandemia, que concretamente en España empezamos en el 14 de marzo, se dictó un decreto ley, el 8/2020, para tomar medidas, pero este ha sido después derogado por un decreto ley ya más meditado, podremos decir, que es el 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia. Este ha sido el decreto que ha introducido las disposiciones para ayudar a las empresas y sobre todo también a los consumidores en la crisis provocada por la pandemia. Dentro de estas medidas, de este Real Decreto 16/2020, hay unas normativas procesales, algunos preceptos procesales, 2 concretamente, y el resto ya son sustantivos. Los 2 que atañen a todos los procedimientos judiciales, porque son los procesales, es el primero, el artículo número 1 dice que se habilita los días 11 al 31 de agosto. Yo creo que casi todos sabéis que en España en agosto es inhábil a efectos judiciales porque estamos en verano y son las vacaciones. Bueno, pues hemos tenido de vacaciones hasta hoy, bueno, hasta mañana. Solamente los 10 primeros días del mes de agosto, el resto es hábil. Esto es bueno para descongestionar un poco los juzgados. Y el artículo 2 también de relevancia procesal dice que los plazos procesales incluidos y suspendidos como consecuencia del estado de alarma arrancan desde cero a partir del día en que se levante el mismo. O sea, nosotros hemos levantado ya el estado de alarma, pues ya estamos prácticamente trabajando en los juzgados, ¿no? También los plazos de los recursos y resoluciones que propongan fin al procedimiento o que se hubiese notificado en el periodo de alarma se iniciarán desde cero una vez levantada la suspensión, disponiendo además de otros 20 días para formalizar el recurso. Como decía, estos 2 son los 2 artículos meramente procesales. Vayamos ahora a lo que nos atañe en este congreso, que son el tema concursal, y vamos a ver las normas sustantivas que afectan al concurso. Concretamente, desde el levantamiento de la alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, se da preferencia a la tramitación, entre otros, del concurso de persona física no empresario. Yo la verdad es que no entiendo por qué se da preferencia para presentar el concurso a las personas naturales no empresarias y a las empresarias no. La verdad es que no lo entiendo. O por qué no también al concurso de las personas jurídicas. En los juzgados de lo mercantil, que es donde se sustancian los concursos, no solamente hay concursos, hay impugnaciones de acuerdos sociales, hay temas de patentes, de marca, hay una serie de procedimientos que la verdad es que podríamos haberle dado preferencia no solamente a las personas físicas no empresarios, sino también a las personas físicas empresarias y también a las personas jurídicas. Otra cosa que ha afectado, otro artículo de este Real Decreto 16/2020 que ha afectado al concurso es la modificación del convenio concursal. Se puede hacer propuesta de modificación del convenio en periodo de cumplimiento. Durante el año siguiente, dice concretamente el artículo, porque yo he tratado de esquematizar un poquito para que me dé tiempo a meter la ponencia, valga la redundancia, en el tiempo que me han dado, ¿no? Durante este año siguiente a la declaración de estado de alarma, el deudor podrá reformular un reconvenio. El reconvenio, bueno, la palabra misma lo está diciendo, es un convenio del convenio. Convenio que se estaba en cumplimiento y que por causa de la pandemia pues no se ha podido ir pagando a los acreedores.
Bueno, pues para solicitar este reconvenio hay que presentar un estado de deudas pendientes del pago correspondiente al convenio, que son los créditos concursales, así como las deudas posteriores a este, en España conocemos como créditos contra la masa, ¿no? También un plan de viabilidad, un plan de pagos y se tramita como si se tratara como el propio convenio, como el convenio normal, ¿no? Con las mismas normas, pero ojo, no se suspenden las juntas de acreedores. Lo que se hace es que se hace por un trámite escrito. O sea, las votaciones y todo se hace por escrito. O sea, no, yo creo que es una postura buena porque así se evita de que haya muchas personas juntas en una sala de un juzgado, ¿no? Por supuesto que esta modificación del reconvenio no afectará ni a los créditos con privilegio y al menos que se hubiesen adherido al inicialmente planteado, cosa rara. Tampoco afecta a los créditos generados durante el cumplimiento del convenio, que como he manifestado son créditos contra la masa. En los 6 meses siguientes a levantarse el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de las peticiones de incumplimiento del convenio presentado por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta pasados otros 3 meses, plazo este último en el que el concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio, la cual se tramitará con preferencia a la solicitud de incumplimiento. Claro, la solicitud de incumplimiento del convenio lo que pretende es llevar a la empresa a liquidación, y entonces se evita esto dando preferencia a la solicitud de incumplimiento, dando preferencia al acuerdo nuevo o la propuesta nueva que haga el deudor que a la solicitud de incumplimiento por parte de un acreedor. Lo que estoy diciendo es normal que esta norma lo que trata es proteger al deudor frente al posible ataque del acreedor de llevarlo a la liquidación por incumplimiento del convenio. Liquidación de la sociedad. Respecto a la liquidación de la sociedad, el Real Decreto 16 dice que hasta un año después de declararse el estado de alarma, que concretamente este año es en España el 14 de marzo de 2021, el deudor que vea previsible no cumplir con los pagos establecidos en el convenio concursal o pagos posteriores no tendrá obligación de pedir la liquidación. Durante ese plazo, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación, aunque el acreedor que intente solicitar el concurso necesario del deudor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso. O sea, hasta el 31 de diciembre se prohíbe presentar concurso necesario. Un concurso necesario, como sabemos todos, el concurso dictado por un acreedor. En caso de incumplimiento del convenio, también aprobado o modificado dentro de los 2 años siguientes desde la declaración del estado de alarma, las cantidades aportadas como financiación o garantía, incluidas las hechas por personas vinculadas, tendrán el carácter de créditos contra la masa, siempre que el convenio o en la modificación constance la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir, debiendo constar los datos de la persona que haga la aportación y la cuantía máxima de financiación. Esto mismo se podrá hacer en los acuerdos extrajudiciales de pago. En España existen dos procedimientos que son preconcursales. Uno es el acuerdo extrajudicial de pago y otro es el acuerdo de refinanciación. El acuerdo extrajudicial de pago, lo digo porque muchas veces voy a citar acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudicial de pago y puedo confundir, ¿no? El acuerdo extrajudicial de pago es lo que se llama ley de la segunda oportunidad. Y eso es para las personas físicas, sean empresarios o sean consumidores. Ni al inicio eran solamente para consumidores, pero después ha habido una reforma y se ha ampliado a las personas físicas empresarios. Y el acuerdo de refinanciación es un acuerdo que se permite a las empresas, y cuando digo empresa me estoy refiriendo a los dos también, me estoy refiriendo a la persona física o jurídica, pero está más enfocado a la persona jurídica porque habla de grupo de empresa, habla también de auditor de cuentas. Una persona física realmente no tiene obligación de auditar cuentas. Por eso digo que está más enfocado a las empresas. Y este acuerdo de refinanciación lo que hace después, cuando se obtenga, es llevarlo al juzgado competente para el concurso
aunque no esté en concurso la empresa, pero es el competente para que el juez lo homologue. Esas son estos dos son los dos procedimientos preconcursales que tenemos en España y que ahora ha implementado también en Colombia. Colombia ha implementado con el tema de la pandemia. Bueno, pero seguimos. Acuerdo de refinanciación. Pues la misma línea que lo previsto para las empresas en insolvencia se facilita a aquellas que han logrado salir de esa situación mediante acuerdos de refinanciación homologable, bien la modificación de condiciones o bien la posibilidad de solicitar nueva propuesta de acuerdo de refinanciación. Es igual que el preconvenio, pero solamente para los acuerdos de refinanciación. Por ello, desde la entrada en vigor de la norma hasta el año siguiente, a contar desde que se quede sin efecto el estado de alarma, el deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con los acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubieran transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. En los 6 meses siguientes a que quede sin efecto la declaración del estado de alarma, los acreedores podrán presentar solicitud de incumplimiento de acuerdos de refinanciación, pero no se admitirán, pasa lo mismo que con el convenio, no se admitirán a trámite hasta pasado un mes desde la finalización de este plazo de 6 meses. Y en ese mes el deudor podrá presentar modificaciones al acuerdo de refinanciación, o si dentro de los 3 meses siguientes el deudor no alcanza un nuevo acuerdo o la modificación anterior, el juez admitirá las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores. El régimen especial de la solicitud de declaración de concurso de acreedores, pues mira, se pospone hasta el 31 de diciembre de 2020, como ya he dicho al principio, la obligación del deudor de presentar concurso voluntario, aunque no haya solicitado antes un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Ahora mismo en España no se están presentando apenas concursos, sí se están presentando algunos, pero no lo que se esperaba con el tema de la pandemia. Y todo ha sido debido a que la gente no quiere presentar concursos porque ya saben que no tienen la obligación hasta el 31 de diciembre. Yo me imagino que el día 1 de enero, bueno, el día 1 de enero no, que es festivo, el día 2 de enero será tremendo la presentación de concursos. Y como decía antes, tampoco, no solamente el voluntario, sino tampoco se permite el concurso necesario hasta el 31 de diciembre. Si antes del 3 del 9 de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones por un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pago o adhesión a una propuesta anticipada de convenio, se regirá por lo que he dicho anteriormente. Entonces, digamos que son los regímenes especiales de la solicitud y declaración de concurso. Financiaciones y pagos realizados por personas especialmente relacionadas con el deudor. Con el fin de facilitar que las personas especialmente relacionadas con el deudor puedan aportar fondos a las empresas insolventes sin ver postergado su derecho de crédito, como ocurre en España, que se convierte en un crédito subordinado. La ley, bueno, el Real Decreto Ley permite de que estos créditos, en vez de ser subordinados como en España, sean ordinarios. Los ingresos de tesorería en concepto de préstamos o créditos, otros negocios análogos, como pueden ser avales, en fin, cualquier refinanciación que otorgue persona vinculada, se convertirá en créditos ordinarios en vez de créditos subordinados. Bajo mi punto de vista, yo los convertiría en créditos contra la masa, porque no sé quién le va a prestar a un concursado que no sea su propia familia, sus propias empresas vinculadas. Por eso digo que el dinero fresco debería tener más privilegio que dejarlo solamente como ordinario. En cuanto a la impugnación del inventario y la lista de acreedores, en los concursos declarados en los que no se hubieran presentado el inventario provisional, así como la lista provisional de acreedores y los declarados en los 2 años siguientes a la declaración de alarma, en los incidentes de impugnación de inventario y lista de acreedores solo se admitirá como prueba la documental y la pericial. Bueno, la pericial en su caso, ¿no? Y a la vista solo se celebrará a decisión del juez. O sea, si el juez decide no celebrar vista, no hay vista. El juez dicta sentencia con la documentación que tenga en su poder presentada por escrito, claro.
La prueba se acompañará con la demanda y con la contestación también a la demanda. Y en caso de no contestarse, se considerará allanamiento. Todo esto para tratar un poco de agilizar los procedimientos. En cuanto a la tramitación preferente, respecto a las medidas para agilizar la tramitación del concurso y evitar que los juzgados se colapsen, hasta un año después del levantamiento del estado de alarma, tendrá carácter preferente en su tramitación los incidentes concursales en materia laboral, las enajenaciones de unidades productivas o venta en globo, las propuestas de convenio y de modificación e incidentes de oposición a la propuesta de convenio, los de impugnación a la provisión judicial del convenio, también las acciones de reintegración, los de homologación de acuerdos de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente, y las medidas cautelares para la conservación de bienes y derechos. Digamos que estas son las tramitaciones preferentes. En cuanto a la enajenación de la masa activa, en los concursos declarados en el año siguiente al levantamiento del estado de alarma y en los que estuviera ya en tramitación, las subastas de toda clase de bienes serán extrajudiciales. Aquí el juzgado, siempre había habido subastas judiciales y subastas extrajudiciales, aquí el juzgado se ha quitado las subastas judiciales de en medio, y aunque el plan de liquidación prevea otra cosa, ya la subasta será extrajudicial. En cuanto a la aprobación del plan de liquidación, el juez aprobará los planes de liquidación de forma inmediata, adaptándolo a las modificaciones legales una vez pasados 15 días, desde que se hubiera puesto de manifiesto por la administración concursal el levantamiento, aunque se hubiera puesto de manifiesto el levantamiento del estado de alarma. Los planes de liquidación a la fecha del levantamiento del estado de alarma presentados no serán proveídos por el juez. Se le dará el trámite inmediatamente y tras los trámites de alegaciones el juez lo adecuará a su caso a las modificaciones legales y él proveerá cuando, no dice exactamente la ley cuándo proveerá, pero proveerá cuando le venga bien. En cuanto a agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pago, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pago se ha intentado sin éxito. Si se acredita que el mediador no ha aceptado la designación en 2 ocasiones, pudiendo acudirse a continuación al concurso consecutivo. En España hay un procedimiento que se llama concurso consecutivo, que es el concurso que viene después de un procedimiento de mediación. Procedimiento de mediación que yo he criticado por escrito de cuando salió, porque yo no concibo que un mediador que fracasa sea después administrador concursal del concurso. No lo concibo por un principio clarísimo, que es el principio de independencia. ¿Qué independencia puede tener un administrador concursal que ha sido mediador, que se conoce el expediente por dentro de la empresa y que se conoce porque ha hablado con todos los acreedores? Tú no eres independiente, tú estás contaminado. O sea, yo lo había criticado ese tema, pero sigue así, ¿eh? Sigue así, pero yo sigo sin verlo. También hay y ya termino, hay una disposición transitoria que hace hincapié en lo que hemos comentado, ¿no? Dice, las solicitudes de concurso necesarios presentados desde el estado de alarma hasta el Real Decreto se regulan por el artículo 11 que ya hemos comentado y por tanto no se admitirán hasta el 31 de diciembre de 2020. La solicitud de apertura de la fase de liquidación formulada entre la declaración de alarma y el Real Decreto, ante la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas, después de la aprobación del convenio, no se proveerán si el deudor presenta propuesta de modificación. También lo hemos comentado. Y si a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto algún acreedor hubiese solicitado la apertura de la fase de liquidación o de incumplimiento del convenio, se estará lo dispuesto en el artículo 8, lo que hemos dicho también, que hasta el 31 de diciembre, digamos, tienen un paraguas de protección los deudores. Y por último me gustaría hacerle saber, ya que estoy en representación del Instituto Iberoamericano, que el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal tiene colgado en su web 4 documentos de trabajo de su consejo académico sobre todas estas cuestiones, sobre todas estas cuestiones en tiempo de pandemia y trabajado por los distintos miembros del comité académico de los distintos países. Tenemos un primer documento que es muy generalista, que se llama Colaboración y recomendaciones para un derecho global de crisis. Tenemos un segundo documento
que es la renegociación de los acuerdos confirmados, que es lo que diríamos en España el reconvenio. El tercero es financiación privada para empresas en crisis. Y el cuarto es la legislación concursal, la ayuda y los créditos públicos, el caso de España y los apuntes de situación de Iberoamérica. Espero haber cumplido con el tiempo y muchísimas gracias. Un aplauso para ti, Aurelio. Realmente un placer escucharte. Comento que nosotros en Argentina hemos estado como muy estudiosos de la normativa que ha ido saliendo en España, sobre todo esta cuestión del reconvenio, que si bien para ustedes no era novedad, porque ya en el 2013 tengo entendido que ya lo utilizaron. Bueno, son como normas que estamos viendo. De todos modos, todavía no tenemos digamos, mucho avance con respecto a eso, más allá de algunas ideas en proyectos que se están presentando al menos en el Congreso argentino. Siempre es un placer contar contigo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora vamos a hacer un receso de 5 minutos, ese famoso home coffee break que hemos estipulado como para, Fernanda está diciendo así, como para tomar un café. Lo que vamos a hacer son y 48, ¿les parece? Hasta las y 55, Lita, está bien, ¿verdad? Bueno, a las menos 5 estamos aquí. Simplemente es apagar los micrófonos y las cámaras, sin cortar. Estos minutitos vamos a hacer un recreo. Para luego, estamos como para regresar. Lita, ¿estás por ahí, Eduardo? Ahí estamos. Bueno, ya retomando entonces las jornadas, tengo realmente el honor de presentar a quien desde Huarchanela, porque si mal no recuerdo, esos cuadros me recuerdan a ese sitio maravilloso. Recién Gaby Boquín decía que su lugar en el mundo era Mar del Plata. Bueno, yo estuve una semana allí alojado en lo de Ramón y Estefania, gracias a la generosidad que tuvieron en aquel momento, 2009 creo que fue. Cerraban la Universidad de Siena en la época de Pascua y gentilmente ellos me invitaron como huésped de esa casa que está pegado, en Livorno pegado al mar, a una cuadra del mar. Así que hermosos recuerdos, querida Estefania. Y tengo, ahí se me fue, pero ya debe estar volviendo. Ahí está. Tengo el honor de presentar a Estefania Paqui. Ella es abogada, es doctora en Derecho, es profesora ordinaria de Derecho Comercial del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Siena. Es directora, fue directora que sería como decana del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Siena. Es directora del curso de alta formación en Derecho Falimentario, también de esa universidad, que tuve la posibilidad de hacer ese curso con los mejores profesores de Italia, y que Estefania lo conduce desde, yo no sé, después que nos cuente desde cuántos años cada edición se va realizando. No sé en esta época con la pandemia cómo se habrá hecho, porque creo que empieza en marzo hasta mayo o junio. Bueno, ella es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y ha sido su presidenta, y además es fundadora y presidenta de la Asociación para los Estudios Concursales de la Toscana, ASCOT, y además es docente en numerosas universidades de varios países, ¿sí? Colombia, España. Ahora últimamente he visto que ha estado impartiendo un cuatrimestre o un semestre en Madrid. Así que bueno, es un placer. Ella tiene numerosas publicaciones, libros, y realmente es un gusto escucharla. Maneja el idioma español, yo creo que es autodidacta y lo maneja a la perfección, y cada vez, siempre cuando estaba allá me decía, Sergio, ¿cómo se dice cualquier cuestión cotidiana? Ella quería aprenderla porque, digamos, ese era su interés. En ese año se iba a hacer el congreso en Montepulciano, cerquita de Siena, y ella quería agasajar a los que hablábamos la lengua española, hablando perfectamente el idioma. Así que muchas gracias, Estefania, es un placer para nosotros tener tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Italia. Hola.
Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Porque no creo de haber... Ahora se escucha. Bueno, buenos días a todos los participantes de Europa. Agradezco por la invitación del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, FESPRESA, y el Instituto de Derecho Comercial de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Las instituciones viven por el trabajo de las personas. Así dirijo un cariñoso agradecimiento a Efraín Hugo Richard, uno de los colegas argentinos con el cual nació una amistad profunda a partir del primer congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, que después me llamó a tener una conferencia en Córdoba, en estas instituciones, y con el cual he intercambiado muchísimos congresos en Latinoamérica e Italia. Y a Sergio Ruiz, primero de una larga serie de jóvenes estudiosos latinoamericanos y españoles que han venido por una larga estancia a la Universidad de Siena y han colaborado y seguido colaborando conmigo en muchas ocasiones. Al final, un saludo muy especial e importante para una profesora y amiga muy especial, Lita Borgarello, que con su continuo trabajo académico, investigativo y organizativo ha honrado y ha hecho vivir estas instituciones. Muchísimas gracias, Lita. Mi intervención, yo he dado un título a mi intervención que si Hugo quiere después publicarla, yo la puedo enviar. El derecho concursal italiano en el tiempo de COVID-19. Yo prefiero ponerme por el lado de los administradores de una sociedad para ver qué pueden hacer en este momento. Pero tengo que hacer una pequeña premisa antes de pasar a ver los deberes de los administradores. ¿Qué pasaba a la medianoche del 31 de diciembre del 2019? Pasaba que el mundo concursalista vivía este momento como el inicio del countdown hacia la entrada en vigor del Código de la Crisis de la Empresa y de la Insolvencia. Un cuerpo legislativo moderno, inspirado en gran medida por la Guía Legislativa del 2014 y los trabajos preparatorios de la Directiva 1023 del 2019, y por lo tanto centrado en la continuidad de la empresa. Este código habría reemplazado la legge fallimentare, la vieja legge fallimentare del 1942. La fecha era cercana. El 15 de agosto, el próximo 15 de agosto, el código habría entrado en vigor y los estudiosos estaban ultimando comentarios, artículos y manuales, mientras que jueces y profesionales estaban armando sus respectivas oficinas para la aplicación de las nuevas reglas. El Código de la Crisis, con sus 391 artículos, tenía muchas novedades. Novedades procedimentales, sectores nuevos de disciplina, como el de la alerta y de los grupos empresariales. Este código requiere un completo conocimiento y una buena formación. La disciplina de los mecanismos de alerta, pero empujaba también a las empresas hacia una nueva organización interna que obliga a captar tempranamente la crisis desde sus primeros signos de ineficiencia y a tomar las decisiones adecuadas. En esencia, un mundo estaba fervoroso por la llegada de un código que no traería tantos cambios en las herramientas para enfrentar la crisis como en las actitudes de los empresarios, de los acreedores y al final de los profesionales. Debido a la explosión del COVID-19, este fervor ha sido brutalmente interrumpido. Nuevos terribles problemas causados por la pandemia aparecieron en el horizonte, afectando a las empresas y a toda la economía. Las decisiones tomadas para manejar la emergencia sanitaria han llevado a un retroceso degradante decisivo a causa de la caída de la oferta y la demanda y de la interrupción de la cadena de pagos. La situación se muestra más amenazante por la incertidumbre sobre la duración, el tamaño del problema y el alcance de las consecuencias.
El gobierno italiano, como otros gobiernos del mundo, ha tomado medidas para limitar los daños y con respecto a las empresas para alejar el espectro de muchas quiebras inmediatas. 4 decretos leyes llamados Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Semplificaciones, adoptados a lo largo de una línea relacionada con el progreso de la situación sanitaria. Han introducido medidas con impacto directo en las empresas y en las opciones de gestión de los administradores. Diferentes son los objetivos de estas 4 intervenciones. Yo podría utilizar como objetivos 4 palabras: contener el daño, apoyar la crisis de liquidez, reactivar el sistema empresarial, alentar la inversión pública. La primera decisión, pero, fue retrasar la entrada en vigor del código. Antes que nada se hizo esta elección que inmediatamente pareció urgente entre el vigente sistema concursal, del cual es expresión, como ya he dicho, la legge fallimentare del 1942, reformada varias veces, sedimentada y experimentada, y el recién Código de la Crisis emanado el 14 de febrero 2019. Al privilegiar no solo la estabilidad reguladora, sino también la aplicativa, el decreto liquidez establece que el Código de la Crisis entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2021. Diferentes razones justifican esta decisión. 2 visiones sobre el mecanismo de alerta que caracteriza el Código de la Crisis se contrastaban. La primera, orientada a ver en el Código un sistema adecuado para promover la emersión tempestiva de la crisis e, en consecuencia, una menor dispersión de la riqueza. Y la segunda, que teme el bloqueo del sistema debido a las herramientas que desvelan tempestivamente la crisis incipiente, porque este sistema prevé algunos índices que en este momento podrían revelar que todas las empresas están en estado de insolvencia y así empujar a las empresas hacia el fallimento o quiebra, como se dice en español. Además de la razón técnica loable de no querer probar los nuevos procedimientos en un momento de crisis excepcional, yo creo que los jueces han empujado mucho hacia el reenvío de la entrada en vigor del código, complicando el trabajo de los jueces y profesionales con los costos inevitables de adaptación para todos los sujetos involucrados. Hay lo que parecía más urgente: cristalizar la crisis provocada por el bloqueo, dándole tiempo y ayuda a las empresas para mantenerlas alejadas, al menos momentáneamente, del sendero concursal hacia el cual la alerta la obligaría. Es indiscutible, según mi opinión, que el sistema de alerta fue concebido con vistas a un marco económico estable, caracterizado por fluctuaciones fisiológicas, dentro de las cuales la preponderancia de las empresas no se ve afectada por la crisis, y en la que es posible, en consecuencia, concentrar las herramientas proporcionadas por el código en compañías que presentan criticidades. Es cierto que la filosofía básica del código favorece la continuidad de negocios viables, promoviendo como herramientas fundamentales los acuerdos y concordatos preventivos, que sin embargo están equipados con condiciones y límites temporales que serían menos adecuados para la situación actual. Pero, lamentablemente, cuando esto no se puede realizar, se impone la liquidación judicial, el actual fallimento, ya que el nuevo código quiere marginar los concordatos liquidativos acusados de constituir un medio autogestionado por el mismo deudor para salir del mercado. Los jueces, sobre todo, llamaban el concordato preventivo liquidativo un fallimento autogestionado. Así,
habríamos estado en el proceso de tener una nueva disciplina de crisis, si el código hubiese entrado en vigor ahora, que se habría experimentado en uno de los momentos más delicados para las empresas y la economía italianas desde el periodo del posguerra, y que ayudaría a las empresas, en lugar de abandonar las aguas bajas, a dirigirse expeditamente hacia la liquidación judicial para fallimento. Me parece entonces, aquí está el argumento más convincente ante el aplazamiento de la entrada en vigor de ese texto legislativo, que las nuevas disposiciones del Código están destinadas principalmente a facilitar la solución rápida de la crisis empresarial a través de la expulsión del mercado de la empresa en estado de insolvencia en lugar de una fase controlada de suspensión del juicio sobre su estado para permitir una remodelación del programa industrial en función de la recuperación. Yo creo, en efecto, que este no sea el momento para soluciones catárticas, como el código de la crisis está proponiendo. Así, fue la razón fundamental, pero por último yo creo que la crisis por COVID-19 fue quizás la ocasión para poner de manifiesto un cierto escepticismo hacia la reforma, a pesar de la naturaleza orgánica del sistema codicista, la coherencia con los sistemas de regulación de la crisis en los países de la Unión y la presencia de institutos de composición que también podrían haber ofrecido soluciones válidas en la situación contingente. La segunda decisión, evitar de inmediato la declaración de quiebra. Según un análisis realizado en 17 países, el Fondo Monetario Internacional espera que la quiebra se aumente al 12% desde el 4% antes de la pandemia. Italia vería el mayor aumento debido a una fuerte caída en la demanda agregada y a la alta participación de la producción en las industrias intensivas en contacto. Por lo tanto, desde la primera fase de la gestión del lockdown surgió la necesidad de eliminar el peligro de quiebra inmediata de las empresas. Intervino el decreto 23, el decreto liquidità, que establece que los recursos para la declaración de quiebra presentados a partir del 9 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 no son procesables. Por lo tanto, las medidas de emergencia han congelado la situación para las empresas y para sus acreedores, en la creencia de que la liquidación en la quiebra en un momento de extrema dificultad para vender activos solo puede determinar una atomización del complejo productivo con pérdida de cualquier valor y sin poder brindar ninguna ventaja a los acreedores. La ley emergencial tiene como objetivo ofrecer a todas las empresas sin distinción un momento de alivio. Sin embargo, está claro que eliminar a los acreedores del instrumento de la petición de quiebra del deudor constituye, en un momento de crisis generalizada, un remedio peligroso. En consecuencia, para evitar el robbing Peter to pay Paul, el legislador busca un equilibrio de intereses al proporcionar que si la declaración de quiebra relacionada con las solicitudes declaradas no procesables hasta el 30 de junio se produce antes del 30 de septiembre de 2020, ese periodo de congelamiento no se cuenta con el propósito de ejercer la acción rescisoria o revocatoria, como se llama en Italia. Esta disposición de imposibilidad no se aplica cuando el concordato preventivo cae o la empresa no está admitida al concordato y así tiene que seguir la declaración de fallimento, o si el concordato no llega a la homologación por parte del juez, o si el concordato no ha sido aprobado por los acreedores. En estos casos, el legislador cree, en mi opinión correctamente, que la quiebra tenga que ser declarada antes de casos de concordados ya evaluados negativamente. Otra excepción muy importante
es el pedido de la solicitud del fiscal, que solicita simultáneamente las medidas cautelares o conservadoras para proteger los activos o el negocio, o si la solicitud del fiscal se presenta en caso de comportamientos anómalos o actos de fraude penalmente sancionables. Aún con miras a poner a la empresa bajo la campana de cristal, intervinieron otras disposiciones para bloquear la alternativa de recapitalizar o liquidar, pero la vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, ¿cuáles obligaciones para las empresas? ¿Qué deberes le quedan a las empresas? A pesar de la postergación del código, está en vigor el artículo 2086, segundo párrafo de nuestro Código Civil. ¿Qué establece este artículo? Que el empresario que opera de forma corporativa o colectiva tiene el deber de establecer una estructura organizativa, administrativa y contable adecuada a la naturaleza y tamaño de la empresa, también basado en la detección tempestiva de la crisis empresarial y la pérdida de la continuidad del negocio, así como en tomar medidas inmediatas para adoptar e implementar una de las herramientas previstas por la ley para superar la crisis y recuperar la continuidad del negocio. Esta disposición, cuidado a los administradores, continúa funcionando incluso en el contexto actual de emergencia. Es una elección clara de política legislativa. Se confirma la importancia todavía más en esta situación crítica de la organización y del monitoreo constante de riesgo como herramienta fundamental para la gestión eficiente de la crisis, independientemente de los orígenes de esta. Hoy, sin embargo, estas obligaciones a cargo de la empresa deben declinarse a la luz de las herramientas proporcionadas por la legislación emergencial y la incertidumbre sobre los tiempos de recuperación del sistema económico. De consecuencia, yo he intentado ver cuál es el deber de los administradores en este momento. ¿Cuál es el análisis que compete a los administradores en este momento? Primero, verificar si las estructuras organizativas, administrativas y contables son adecuadas también en el contexto de la crisis de COVID, o si requieren un replanteamiento también a la luz del riesgo de que se pueden prever nuevas medidas de contención si el número de infecciones aumenta nuevamente. Segundo, monitorear la sostenibilidad de las actividades comerciales en el periodo de emergencia, analizar las causas de la situación específica de dificultad en el progreso y evaluar las perspectivas concretas de reequilibrio económico y financiero. Tercero, planificar e implementar los remedios más adecuados para restablecer este equilibrio y evitar la interrupción del negocio. El análisis de la difícil situación de la empresa podría resaltar diferentes escenarios, desde una situación de crisis de liquidez temporal irreversible hasta las situaciones más graves de pérdida de continuidad del negocio en sí, así como de insolvencia. Sobre la base de estas evaluaciones, se calibrarán los diversos remedios previstos por el sistema. Por un lado, aquellos destinados a promover el flujo de nuevos recursos y más en general para contener los efectos de la crisis sobre la continuidad. Por otro lado, se desarrollarán todas las operaciones típicas de las situaciones difíciles. Redefinición de la acción industrial, o sea, reposicionamiento estratégico en el mercado, reorganización de canales de venta, planificación estratégica de la estructura financiera de la empresa con
conversión de deuda en acciones, emisión de instrumentos financieros participativos, préstamos por parte de los socios, ahora facilitados por la derogación de la regla de la subordinación, operaciones extraordinarias dirigidas a fortalecer activos. Entre estas opciones, los administradores pueden elegir una. Sin embargo, si a la luz del diagnóstico de la situación de la empresa surge la imposibilidad de superar la difícil situación actual y aparece la presencia del estado de insolvencia, los administradores deberían considerar utilizar uno de los instrumentos de derecho concursal. También en este caso, tomando en cuenta las nuevas oportunidades introducidas de forma temporal por nuestro decreto liquididad. Conclusiones. Como ya he dicho, conclusiones de este párrafo, como ya he dicho, el artículo 2086 se aplica también en este contexto económico. La norma impone el deber de controlar constantemente el equilibrio económico, financiero y de capital de la empresa y actuar con prontitud para recuperarlo cuando se ve comprometido. A tal fin, la definición de un programa puede ser útil para documentar los procesos de toma de decisiones, indicar los posibles escenarios futuros y los remedios relacionados. A seguir vemos las etapas de los controles. ¿Cuáles controles? Primer control, el análisis de la situación de las empresas. Los resultados pueden ser alternativamente. 1. La empresa gozaba de buena salud antes del lockdown. Este último es la causa de la incapacidad de generar flujos financieros adecuados para pagar la deuda, generando crisis de liquidez temporal. Puede resultar pérdidas significativas en el capital social y una consiguiente crisis financiera de la empresa. La crisis de liquidez o patrimonial 2, estuvo acompañada por una situación de pérdida de la continuidad del negocio. ¿Cosa entiendo? Intendo como la capacidad de la empresa para continuar operando en los próximos 12 meses como entidad operativa. O esta crisis de liquidez puede llegar a una situación de crisis más grave, como una situación de dificultad económica y financiera que hace probable la insolvencia, debido a una situación, a una incapacidad de los flujos de ingresos actuales y futuros para enfrentar el cumplimiento de las obligaciones planificadas en un periodo de tiempo más corto, generalmente identificado en 6 meses. La presencia de estas situaciones puede ser un efecto directo de la pandemia o una consecuencia de una situación de dificultad previa, exacerbada por la pandemia y por causas internas de la empresa, ejemplo, obsolescencia del producto, ineficiencias gerenciales, desequilibrio en la fuente de financiación, pérdida de proveedores o clientes estratégicos. 3. La empresa ya había presentado una solicitud para un procedimiento concursal para evitar que una crisis que surgió antes del COVID degenerara en insolvencia. 4. La empresa se encuentra en una situación de insolvencia irreversible. El segundo paso que los administradores tienen que hacer, el análisis del mercado de referencia, porque el impacto del COVID en la situación económica, patrimonial y financiera de la empresa varía según el sector de origen de la empresa. Algunos sectores no han cerrado, mientras que otros han estado bloqueados durante unos meses. Además de esto, se debe hacer otra consideración. La pandemia en general, al cambiar radicalmente los hábitos y estilos de vida de las personas, está destinada a afectar el comportamiento y las elecciones de los consumidores en el futuro cercano. Todo esto sugiere que para planificar los remedios para superar la difícil situación de la empresa y para la recuperación potencial de su capacidad de producción, será necesario analizar el impacto a corto y largo plazo de COVID-19 en el mercado de referencia de la empresa, para comprender a tiempo la evolución de esta, la orientación del consumo y en general los cambios en la demanda. El análisis de la causa
la crisis, el mercado en la que opera la compañía tiene que ser seguido por la planificación de los remedios para superar la emergencia. Así, tercer paso, el análisis de la necesidad de posibilidad de las financiaciones. Para hacer frente a la crisis de liquidez, hay en Italia intervenciones emergenciales que afectan tanto a los préstamos en curso como al desembolso de nuevas finanzas y están previstas a favor de empresas de diferentes tamaños. Las principales medidas emergenciales tomadas por nuestro gobierno se refieren en particular a la suspensión de la facultad para revocar las líneas de crédito y la moratoria de los préstamos vencidos. Segundo, los préstamos garantizados por Cassa Depositi e Prestiti. Tercero, los préstamos de Fondo Central de Garantía. Cuarto, el establecimiento para la pequeña y mediana empresa de los fondos para la suscripción de bonos y títulos de deudas. Cuarto, los préstamos con garantía de la SACE, de la Sociedad de Garantías Estatales. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Tiene que procurar una autocertificación, porque tiene que autocertificar que la crisis de liquidez es consecuencia directa de la propagación de COVID-19, que no es una crisis antecedente. En segundo lugar, será necesario evaluar cuidadosamente la sostenibilidad de la nueva deuda, con especial atención a la capacidad de su reembolso, en perspectiva para evitar agravar aún más la condición de la empresa. Es importante entablar un diálogo con los socios para evaluar la alternativa de su participación en el fortalecimiento de la estructura financiera de la compañía, también a la luz de las reglas extraordinarias relacionadas con el reembolso del financiamiento de los accionistas. El decreto de liquidez introduce una suspensión de la regla del aplazamiento del reembolso para préstamos de los socios. Si hay pérdida de capital, ya algo he dicho, se suspende el funcionamiento de la causa de disolución con el decreto de liquidez de la empresa debido a la pérdida de capital. Esto implica que la compañía puede continuar operando, incluso en presencia de un patrimonio negativo, y los administradores podrán realizar todos los actos que fisiológicamente constituyen la implementación del propósito corporativo y también evaluar nuevas operaciones instrumentales para integrar el valor del patrimonio. Sin embargo, teniendo en cuenta que se ha producido la pérdida de capital, tendrán que sopesar cuidadosamente si tales actos pudieran tener consecuencias perjudiciales para los acreedores y evitar aquellas conductas que corren el riesgo de agravar aún más la situación de desequilibrio económico y de capital de la empresa. En presencia de una situación de crisis conclamada, en la que los instrumentos de emergencia previstos por los diversos decretos no permiten a la empresa recuperar el equilibrio económico, financiero y patrimonial en un futuro razonable o incluso arriesgarse a empeorar la situación, los administradores deben comenzar un proceso de recuperación concursal. Las evaluaciones de los administradores en este caso se referirán a la elección de la herramienta concursal a la que se accederá. Si la situación es reversible, se puede superar con remedios ordinarios y de emergencia, incluidas las condiciones de financiamientos garantizadas, siempre que todos se coloquen dentro de un procedimiento concursal donde los financiadores tendrán derecho a la prededucción. En presencia de la insolvencia... Perdón, Estefania, estamos con el tiempo ya pasado. ¿Puede cerrar en 2 o 3 minutitos? Perdón por el tiempo, pero si no... Sí, claro. ¿Sí? Entonces, los administradores pueden elegir entre un plan de saneamiento atestigado, que es el instrumento más ágil, más flexible, totalmente extrajudicial. Pueden elegir un acuerdo de reestructuración
semijudicial pueden pedir un concordato preventivo. En este caso pueden disfrutar un concordato en blanco, o sea, negociar con los acreedores disfrutando el bloqueo de las acciones ejecutivas. Pero, en último, el gobierno ha presentado en la conversión en ley del decreto liquidità un instrumento nuevo, o sea, la posibilidad de partir con un concordato en blanco o preconcordato y llegar al final a un plan de saneamiento. O sea, se empieza con una solicitud al juez de un bloqueo de acciones ejecutivas para presentar después, al final de este término, un concordato preventivo, un acuerdo de reestructuración, pero al final presentar un plan de saneamiento, o sea, un instrumento totalmente extrajudicial, sin control judicial, el juez tendrá que... Y hay toda la documentación. Y hay... estos decretos emergenciales que han estos concordatos en curso y la posibilidad de presentar un nuevo plan o una nueva oferta solo si el concordato o el acuerdo de reestructuración no ha sido todavía homologado y creo no ha sido todavía aprobado por los acreedores. Conclusiones. La pandemia que obliga al bloqueo tiene consecuencias graves para la economía. Nuestro país ha introducido medidas emergenciales más o menos como las medidas que todos los países han introducido, o sea, al primer puesto el bloqueo de las quiebras y la introducción de moratorias para los procedimientos concursales pendientes. Pero nuestro gobierno ha introducido al final este monstruo, porque así ha sido definido ya por la doctrina italiana, esta posibilidad de pasar de un preconcordato a un plan atestado. O sea, este instrumento que es un instrumento bastante raro que presenta un impacto crítico para el acceso al crédito, ya que la posición debitoria con respecto al banco de la empresa admitida al preconcordato tiene que ser calificada como encallada y en presencia de una situación encallada de la empresa el acceso al crédito no está abierto. La alternativa a esta herramienta está constituida por los procedimientos flexibles. Yo creo que si las empresas recurrirán a los instrumentos judiciales y semijudiciales que están previstos de la ley fallimentare, será un desastre, porque son procedimientos con altos costos, con rigidez procesal y con controles invasivos. En este momento las empresas necesitan de instrumentos extrajudiciales con controles mínimos, porque los controles no permite un desarrollo muy rápido. En circunstancias de extrema criticidad, entonces yo creo que convendría crear mecanismos de negociación marcados por un código de conducta, los principios redactados por INSOL, por ejemplo, adoptar medios alternativos para resolver rápida y eficazmente los conflictos, utilizar un foro neutral, como las cámaras de comercios, que pueda poner a disposición mediadores y árbitros de probada experiencia. Todo esto podría ser de gran utilidad para las pequeñas y medianas empresas que representan el núcleo. Muchas gracias. No escucho nada. Hola, sí, se cortaba el audio al final. Las últimas palabras se han cortado. ¿Ahí nos escuchas? Ahora sí. Ah, bien. Bueno, realmente queremos agradecerte, Estefania, porque voy a citar a lo que acaba de mandarme un mensaje Daniel Truffat y dice: qué legislador tan sutil y puntilloso que es el legislador italiano,
pero lo mejor es qué lindo y cómo lo dice Estefania, porque realmente nos has pasado por todos los procedimientos que tiene en Italia. Y la pregunta que te hago en 2 palabras, si podés resumirlo, es, ¿se han presentado muchos concursos en Italia en este tiempo, muchos procesos a los fines de reestructuración? Por ahora no lo podemos saber porque hasta el 30 de junio han bloqueado las instancias para el fallimento y porque junto a estos decretos para las empresas hay los decretos para los tribunales que han bloqueado. La actividad de los tribunales en Italia reempezó desde hace poco y entonces las estadísticas no las conocemos. Te puedo decir que en este momento yo tengo un concordado del cual soy comisaria y todos ha sido suspendido. Estamos en un concordato en blanco. Piensa que el término de este concordado ha sido retrasado hasta el 1 de noviembre. No te digo nada más. Muchas gracias, Estefania. Y ahora vamos a, un aplauso realmente, y ahora vamos a continuar, nos volvemos para Latinoamérica, para otro país que ha sido uno de los primeros en explorar normas, realmente a partir de ese decreto 560, pero apenas iniciada la pandemia, y que hemos convocado para ello a una amiga, también sabedora del derecho comercial y concursal de nuestra querida Colombia, Diana Rivera. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, es especializada en Derecho Comercial y Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, además en Resolución de Conflictos, en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, tiene maestría en Derecho Privado en la Universidad de los Andes. Es también miembro fundadora del capítulo colombiano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y es miembro del Instituto de Derecho Concursal, pero además es activa, de las que está permanentemente gestionando, realmente desde el Instituto de Derecho del Iberoamericano de Derecho Concursal siempre le estamos agradecidos porque está en el más mínimo detalle, es la que está gestionando la página, que por cierto recomiendo que la vean porque es muy, muy interesante. Es miembro de INSOL y además es profesora de cátedra de Derecho Comercial y de Procedimientos Mercantiles, además en numerosas universidades de Colombia. Pero además, preguntándole cuestiones, porque claro, empezamos desde el cinturón amarillo, que no era amarillo, de Barreiro, y así fuimos pasando por detalles personales. Diana es especialista en hacer cerámica, quesos, mermeladas y aceites picosos, que algún día espero probarlo, sea que podamos ir a visitarla allá a Colombia. Muchas gracias, Diana, por haber aceptado tan generosamente esta invitación y estamos expectantes para ver cuál es la realidad allá en Colombia con lo que está pasando hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias porque sé que ya en Argentina son las 12:30, en Italia son como las 5 de la tarde, creo yo. Bueno, acá en Colombia estamos 2 horas antes. Muchas gracias a la Universidad de Córdoba, a FESPRESA y a la Academia Nacional de Derecho, y especialmente a Efraín Hugo, quien pues obviamente es toda una institución a nivel latinoamericano en materia de derecho societario, en materia de derecho concursal. También a Lita, que le hemos extrañado mucho en nuestros últimos congresos, no ha podido asistir, pero le mando un abrazo. Ella siempre dulce, siempre amable, y esperamos que nos veamos pronto. A Sergio, gracias, siempre amable, siempre, me acuerdo en el Congreso de Córdoba, en todos los congresos, yo ya me he recorrido Argentina de arriba para abajo, entonces, en congresos de derecho concursal. Y a Eduardo y a María Fernanda también por todo el apoyo y la coordinación. Sé que esto es extenuante, pero la idea es que pueda transmitirles las ideas que he preparado. Lo primero es haciendo un poco eco a lo que decía la doctora Alicia Ferrer sobre cuál es el estatus actual. Nosotros llevamos 135 días en cuarentena. Creo que vamos compitiendo con ustedes cabeza a cabeza a ver quién llega más rápido, quién bate el récord. Tenemos 367.000 casos reportados, 198.000 personas recuperadas y 12.250 personas fallecidas.
¿Cuál es nuestra situación actual? Uno sale, yo ayer salí después de 3 semanas porque tuvimos un conato de COVID en mi casa, entonces no podíamos salir a ningún lado, estaba prohibido. Hasta ayer volvimos a salir y es realmente impresionante la situación en el sector comercial, muchos locales desocupados, restaurantes de muchos años, sitios, fuimos a un centro comercial y entonces para entrar hay que dar la cédula, que es nuestro número de identificación, pasar, limpiar los zapatos, las manos, bueno, en fin. Y el centro comercial desocupado, yo creo que habíamos unas 10 personas, no sé, era muy poquita gente dentro del centro comercial. Y eso se refleja obviamente en la economía. ¿Cuáles son las predicciones para el PIB de Colombia? Que caiga o se contraiga entre un 6 y un 8%. Tenemos pues no tenemos una economía tan sólida como pues, Alemania, y eso es impensable, pero cuando se compara a Colombia con los demás países de Latinoamérica se dice que estamos en una buena posición, es decir, no estamos ni tan mal ni tan bien y tenemos un promedio de deuda, de un endeudamiento de un 50-55%, y efectivamente el gobierno nacional ha desplegado toda su artillería a través de la declaración del estado de emergencia social en 2 oportunidades con base en nuestra Constitución y en ejercicio de esa facultad especial de reglamentar que le da a esas situaciones estado de emergencia, tenemos más de 200 decretos en toda la cantidad de materias que ustedes se puedan imaginar. En todas ha habido modificaciones o reformas. En materia de insolvencia, efectivamente, como lo decía Sergio y lo han mencionado varios de los conferencistas, Colombia se ha destacado por absolutamente por intervenir con mucha fuerza. Tenemos en este momento 3 decretos, uno dictado el 15 de abril, otro dictado el 3 de junio y otro dictado el 13 de junio, en los que se incorporan una serie de medidas o mecanismos diferentes. Mi idea es la siguiente para efectos de esta presentación, y es mostrarles unas diapositivas muy rápidamente y hacer algo que se me ocurrió después de oír gran parte de las conferencias del Congreso, y es un poco qué tenemos y qué no tenemos de lo que ustedes han estado hablando, de la vulnerabilidad, del recurso fresco, de los recursos del fisco, cómo están graduados, hacer como un ejercicio comparativo, pero muy, muy rápido, pues porque no tenemos mucho tiempo. Y gracias a todos, se ve que todos están obsesionados con el derecho concursal como yo, entonces eso es una alegría tener obsesionados colegas. Voy a compartir un momento la pantalla para mostrarles la presentación. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? Sí, listo, perfecto. Nosotros, esto obviamente se lo compartiré a Sergio Gabriel. Este es el mapa concursal colombiano. Ayer oía al profesor Daniel Roque Vítolo y también a Marcelo Barreiro y todos hablando de procesos hechos a la medida. Pues nosotros tenemos procesos y procedimientos hechos a la medida para cada cosa. Entonces, en el momento actual, nosotros tenemos más de 12 normas concursales o 12 procedimientos concursales dependiendo de la tipología de la compañía o de la empresa o de la sociedad o de la persona, y también dependiendo del objeto que desarrolle. Entonces, si nosotros acá hemos hablado de concursos y para concursos. El concurso del comerciante, entonces acá tenemos para la pequeña y micro y pequeña empresa de la que hablaba Adolfo Ruillón, tenemos el de la gran empresa o el de la empresa con activos superiores a $1,5 millones, que es bastante diferente al que, por ejemplo, la pequeña empresa de los americanos, que el pequeño concurso, el nuevo pequeño concurso de comienzos del año es hasta por $7,5 millones, modificado por el tema de la pandemia. Tenemos para la persona natural, el consumidor, la persona de a pie, también tenemos ese concurso, y tenemos mecanismos concursales para entidades financieras, para entidades del sector salud, para entidades académicas, para cooperativas, para constructores de vivienda, para servir, mejor dicho, tenemos
una cantidad de procedimientos increíble. Pero no me voy a concentrar en eso, sino que voy a mostrarles es, hablando del derecho concursal empresario, es decir, de la empresa como tal. En este momento tenemos todos estos mecanismos. Tenemos un proceso de reorganización ordinario, tenemos un proceso de validación judicial que es el APE de ustedes, bastante parecido, fuente obviamente de allá, como decía, creo que el doctor Ariel en su charla que decía que por qué no reconocen el origen de las legislaciones, aquí lo reconocemos. Un proceso de reorganización abreviada que es para la pequeña empresa, es decir, si usted tiene activos hasta por $1,5 millones, usted tiene que aplicar a este procedimiento, a este proceso que es judicial, pero es mucho más rápido. Si ustedes ven los asteriscos nos indican cuáles son los nuevos mecanismos que se han implementado por la pandemia. El proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización, que lo hemos llamado NEAR, eso es un mecanismo concursal súper rápido, 3 meses para verificar créditos, resolver objeciones o observaciones y llegar a un acuerdo con los acreedores. El proceso de recuperación empresarial, como lo decía ahora Estefania, buscar escenarios neutrales. Este se va a llevar a cabo en cámaras de comercio y va a ser a través de un mediador, no va a ser a través de un conciliador, va a ser un mediador especialista en insolvencia. El salvamento de empresas, yo me acuerdo cuando salió el decreto y nos tocó estudiar todos estos temas, le copié el decreto a Daniel Trufat, le dije, ¿esto a qué te suena? Me dijo, a cram down criollo, tal cual. Sí, nosotros acabamos de introducir en nuestra normatividad ese salvamento, ese cram down, copiando obviamente, pero ahora tengo una conclusión y el proceso de liquidación judicial normal quedó inhabilitado o quedó suspendidas unas normas que hablaban de una liquidación por fracaso del escenario concursal, no por el fracaso del acuerdo, sino por el fracaso del escenario concursal, era una liquidación expedita y se eliminó o se suspendió. Y el proceso de liquidación judicial simplificada, que es para ese pequeño empresario y da un tratamiento que yo creo que no es coherente y es la liquidación de la persona sin activos. Es decir, nosotros teníamos la liquidación de personas sin activos subsidiada por el Estado, pero con esta normatividad se elimina. ¿Listo? Ahora miren a lo que se va a enfrentar nuestro empresario. Entonces, nuestro empresario en este momento tiene 5 puertas. Escoja cuál quiere usted. Cada una tiene unos procedimientos, tiene unos efectos diferentes. Si es acuerdo privado, pues no va a haber suspensión de medidas ni levantamiento, nada. Si es reorganización, se suspenden medidas y le levanto medidas, se suspenden ejecuciones y le levanto medidas de forma automática. En NEAR y PRE le suspendo medidas, pero no le levanto automáticamente medidas cautelares. Y la validación, que es llegar con el acuerdo y todo al procedimiento al juez del concurso. Entonces, aquí un poco Javier Lorente hablando de esto decía, es como lo que ustedes jugaban, arma tu propia historia. ¿Por dónde quieres entrar? ¿A qué puerta quieres aplicar? Y eso nos va a implicar una serie de variedades. Yo hice un cuadro comparativo como de 15 ítems, es una sábana inmensa y todo tiene un juez diferente, un supuesto de ingreso diferente, pues, en fin. Mecanismos de recuperación, como les decían, están estos 5, que son los acuerdos privados, los acuerdos extrajudiciales, la reorganización empresarial ordinaria abreviada, la negociación de emergencia, los procedimientos de recuperación empresarial. Y ayer decían algo muy interesante y esta ha sido una de las reformas que más ha llamado la atención, y es que se puede hacer un acuerdo de reorganización sectorial. Es decir, yo puedo reunir a mis acreedores financieros y al resto de mis acreedores los sigo atendiendo con normalidad. Esto mitiga el efecto de la crisis y le permite a la compañía seguir operativa, obviamente, y negociar con los acreedores profesionales que son los acreedores financieros. En materia de sistemas de liquidación, pues está la liquidación voluntaria, o propia del régimen societario. La persona natural comerciante estaría sometida, no tiene mecanismo de liquidación voluntaria, estaría sometida a liquidación judicial, y hay una nueva liquidación judicial simplificada que es la de la persona sin activos o con pocos activos o pequeñas liquidaciones, pero aquí tenemos un problema y es que lo que me está diciendo la norma es, si usted llega como persona natural comerciante o no comerciante, pero controlante a un proceso concursal de la ley 1116,
Si usted no tiene activos, usted tiene que poner la plata o algún interesado va a tener que poner la plata para llevar adelante el proceso. Si nadie pone esos recursos para llevar adelante el proceso, lo sacamos del proceso y lo mandamos a la calle. Quiere decir, mire a ver usted cómo va a solucionar los problemas. Esa ha sido una de las críticas. Y aquí viene el tema del salvamento, que tenemos mucha variedad. Ayer hablaba Daniel Truffat sobre el tema de los derechos del cesionario del acreedor primigenio. Nosotros nunca hemos tenido esa provisión. Acá se pueden comprar los derechos de crédito de los acreedores que están afectos a un concurso, entonces ese es un mecanismo. Tenemos el de reorganización en liquidación, tenemos la venta en bloque, la reactivación, es decir, disuelta en liquidación una sociedad se puede revivir, la suspensión de los efectos de la liquidación. Si el liquidador dice, mire, yo prefiero mantener el valor de la empresa en marcha, no me aplique los demás efectos de la liquidación como son terminar todos los contratos de trabajo, terminar los contratos de extracto sucesivo. Déjeme, yo busco quien me compre operando, porque una cosa es la compañía operando y otra cosa es la compañía pagada. La capitalización, y es que vuelve la norma de la crisis del 99, nosotros tuvimos una crisis sistémica en el año 99, y esta ley trajo una flexibilización, y entre ellas el tema de la capitalización, ya sea en participación societaria o en bonos. Y el salvamento, que es el cram down de ustedes. Aquí viene un ejercicio, voy a dejar de compartir, es un ejercicio rápido, pero quería comentarles algo. Todo lo que ustedes han hablado durante todos estos días, yo tengo una conclusión, y es que no solo la pandemia es común, las inquietudes del derecho concursal son comunes. Es decir, de lo que ustedes hablan en la Argentina es lo mismo que hablamos acá, de lo que se habla en España, en México, en todas partes. Es decir, no somos islas en temas de derecho concursal. Entonces, les preguntaba a unos amigos de argentinos que, yo no sé, en Colombia uno hace los álbumes del mundial y hasta de ciclismo hacíamos. Entonces, cuando uno salía con los amiguitos a cambiar monas, porque nosotros les decimos monas, pero ya Ariel Gustavo Dazo me dijo que ustedes les dicen figus, ¿no? Entonces yo decía, cuando empezaron a hablar de lo que estaban examinando ustedes en la Argentina, yo decía, la tengo. Entonces, primero, concursos hechos a la medida, los tengo. Tengo uno para el pequeño, tengo uno para el grande, tengo uno para la persona natural, tengo para las entidades financieras, tengo para las cooperativas, tengo para todos, lo que usted quiera, se le hace a la medida. Después, constitucionalización, de lo que hablaba Gabriela Boquín ayer, también lo tenemos. Basta entrar a la página de la Relatoría de la Corte Constitucional Colombiana y encuentra uno una profusión de sentencias en materia de derecho concursal. En Colombia, y eso se ve reflejado en nuestros decretos, porque la Corte Constitucional, cuando entró a hablar de los laborales, dijo, no, un momentico, dentro de los laborales una cosa es el pensionado y otra cosa es el trabajador ordinario. Y entonces dentro de los laborales usted me tiene que poner primero al pensionado y después al trabajador ordinario. Pero ojo, si es una persona natural y tiene alimentos, entonces va por encima alimentos de menores y alimentos de mayores. El decreto 560, ya fue examinado por la Corte Constitucional Colombiana, dijo, está bien, es exequible, pero ojo que a usted se le olvidó cuando habla de alimentos, de los alimentos del mayor adulto, ¿sí? Entonces también lo tenemos, y ese tema de la constitucionalización del derecho es diario. Nosotros tenemos un mecanismo de revisión extraordinario que es la acción de tutela, que está consagrada en nuestra última constitución del año 91, y ustedes si preguntan por qué la congestión judicial en Colombia, no solamente son los procesos ejecutivos, sino también la cantidad de tutelas que se tramitan día a día por cualquier cosa. En estos días el presidente colombiano trinó que esperaba que la Virgen de Guadalupe nos iluminara y le metieron su tutela porque este es un país laico. Usted como presidente, ¿por qué invoca a la Virgen de Guadalupe? Bien jurídico tutelado. Llevamos en una pelea que tutelo, no al deudor, no, al acreedor. Y ahora estas normas, y como lo ha hecho la Superintendencia de Sociedades, ojo, un minuto, aquí vamos a proteger la empresa. Viva la empresa, muera el empresario. Aquí hay que salvar la empresa, hay que salvar la empresa como fuente generadora de riqueza, hay que salvar la empresa como generadora también de impuestos, de trabajo, de todo esto. Tenemos eso, en este momento nuestras normas van a salvar la empresa, por eso los mecanismos del salvataje. Hay uno que es el descargue,
que hay unos que los llaman despojo, no es un descargue, sino un despojo, porque parecería pues que le quitaran la propiedad, una expropiación para el empresario, porque permite que los acreedores se queden con la empresa y se descargue el pasivo restante. Mediación, alguien hablaba ayer de mediación o antes de ayer, también la tenemos, lo que les decía, el nuevo mecanismo concursal, procedimiento de recuperación empresarial, mediación en las cámaras de comercio, arbitraje. Se abre la puerta a través de estos decretos y el acuerdo obtenido en procedimiento de recuperación empresarial puede ser validado, homologado por un árbitro. Ahí viene el tema de, ¿podrá el árbitro también resolver las objeciones? Para poder resolver las objeciones, los acreedores objetados o con sus observaciones tendrán que acogerse al pacto arbitral. El tema de los preconcursos. Tenemos estos dos nuevos, negociación de emergencia, procedimiento de recuperación empresarial. También tengo esa monita, o el FIBUS, desjudicialización, no causal de disolución ni término para enervar. Creo que es una norma común a todos. Los españoles votaron por, no se concursa a nadie, los italianos también, no, tampoco vengan a concursar. Acá en Colombia lo que se hizo fue suspender la causal de disolución por pérdidas y suspender el deber del comerciante de denunciar la cesación de pagos. El tema de recursos postconcursales, hablaban ustedes también, y lo hablaba ayer Daniel y Marcelo, es ¿cómo hago para prestar? Y lo decía el doctor Efraín Hugo también, ¿cómo hago? ¿Cuál es el mayor problema? Es que no hay recursos para el concursado. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Primero, sale en el decreto y dice, ¿sabe qué? Para endeudarse no me tiene que pedir a mí permiso como juez del concurso. 1. 2. Para endeudarse, si el endeudamiento es de un vinculado o de los accionistas, la norma concursal colombiana dice que los créditos de los vinculados están postergados, salvo entreguen recursos frescos. Y ahora eso lo ratifica un fallo de hace unas 2 semanas de nuestra juez concursal, que dice que la necesidad del recurso fresco se impone a la postergación, esa mala fe de pronto que se ve ahí. Lo otro, garantías de la nación en ciertos sectores de la economía, por ejemplo, el sistema de transporte. Entonces el gobierno está diciendo, listo, usted necesita nueva flota, usted necesita recursos para seguir operando, le doy garantía de la nación. Fondeo de recursos al Fondo Nacional de Garantías, que es una institución estatal financiera para garantizar el crédito en el sector real. La reforma del acuerdo, cuando se hizo el estudio en el Iberoamericano al que hacía referencia Aurelio, decía, pero ¿por qué preguntan que si se puede reformar el acuerdo? Acá en Colombia se puede reformar siempre, es decir, siempre, así no haya pasado ni un mes, uno puede reformar el acuerdo. ¿Cuántas veces? Cuantas veces quiera. Y aquí hace unos años vino Marcelo Barreiro a hablarnos del abuso del derecho, del abuso en los acuerdos de reorganización, y lamentablemente nuestro juez no ha llegado a ese hito de sancionar el abuso del derecho. Lo ha hecho, pero precisamente vía acción de tutela le han tumbado sus decisiones. El tema del acreedor involuntario se lo tengo también. Aquí ha habido consumidores de proyectos constructivos a los que se les ha aplicado una especie de acreedor involuntario. Yo compré una casa, yo compré un apartamento. Ah, no, que vino y se cayó el apartamento por fallas estructurales, entonces haga fila. Yo soy un acreedor de 5ª clase, que dice el gobierno. No. Este es un consumidor. Y acordemos que en nuestra Constitución el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental. Entonces, ahí se corre todo, viene la constitucionalización del derecho privado y viene desde 5ª a ponerse en 1ª clase. El tema del descargue, de volver a empezar, nosotros lo incorporamos en nuestro Código General del Proceso para la persona natural, no comerciante o comerciante, y es un esquema con múltiples medidas. Primero, parte el patrimonio, el tema de que el patrimonio es uno solo, no. Aquí hay un antes y un después. A partir de la apertura de la liquidación se abre el patrimonio y dice, eso es suyo, primero. Segundo, le cambia el reporte a centrales de riesgo. Si uno acá en Colombia está reportado en B, es A, B, C, D, E, si uno está reportado en B, adiós. Usted no puede tener un teléfono móvil ni absolutamente nada. Entonces también cambia el reporte a centrales de riesgo. Y lo otro es que las obligaciones insolutas pasan de ser obligaciones civiles a obligaciones naturales. Quiere decir que las puede pagar, pero no se las pueden cobrar.
al deudor. En el tema del acceso expedito, algunos de ustedes hablaban de cómo estamos en materia de concursos. Nosotros la Superintendencia de Sociedades, que es un ente administrativo habilitado por nuestra Constitución Política, es nuestro juez concursal por naturaleza, es decir, es un ente administrativo que desarrolla funciones jurisdiccionales. La superintendencia creo que estuvo cerrada 15 días y de resto ha funcionado normalmente. Efectivamente, los procesos se han incrementado, pero no tanto como la gente piensa. ¿Por qué? Porque todavía no ha parado la situación de crisis. Entonces hay mucha gente que está esperando, aguantando lo más que puedan para no acudir al concurso y esperar si el día después de la pandemia, si es que hay un día después, pueden recuperarse. El doctor Adolfo Ruillón nos mostraba, el jueves creo, nos mostraba las imágenes de la recuperación del empleo y uno ya alcanzaba a ver esa V que algunos habían pronosticado, pero que si viene una segunda ola vuelve a caer y se vuelve W, o si vamos a tener una L, bueno, en fin, todo el abecedario también lo tenemos. El tema de la inteligencia artificial, lo hemos comentado con Luis Palomino en el instituto, con Javier Lorente, y es los abogados del mañana. Yo tengo 46 años, voy a cumplir el 28 de agosto 47, ya saben, les anuncio mi cumpleaños, cumplo 47 años y la pregunta es, ¿a quiénes les va a tocar ser los abogados del mañana? Yo no sé si a mí, yo no espero trabajar tantos años, unos 10 años más, algo así, pero yo dicto clase en la universidad y les digo, bueno, a ustedes les toca otra realidad. Ya nos ha tocado, por ejemplo, hacer interrogatorios virtuales. Sálgase de la sala, vuelva a entrar, no puede oír la objeción, regrese. Es decir, es toda una experiencia diferente. Y el tema de la inteligencia artificial, la Superintendencia de Sociedades ya tiene montado el software para hacer solicitudes de insolvencia vía internet. Es decir, no tengo que radicar un solo papel físico. Puedo hacerlo a través de un programa, es una aplicación que se baja en el correo, todavía no está abierta, pero realmente hacia allá vamos y nos tenemos que focalizar. Si queremos seguir ejerciendo, nos toca así. Y lo último es el tema del martillo electrónico. Efectivamente, como yo quiero salvar la empresa, pues lo que está haciendo nuestro legislador es, a través de esas normas de emergencia, procurar salvar la empresa como tal. Entonces, ha previsto un mecanismo de martillo electrónico, ha previsto la regla que ya existía en nuestra legislación ordinaria de una preferencia en bloque, a la venta en bloque que la venta dividida. Entonces, nuestro país está absolutamente preparado, ¿no? Tenemos una cantidad de normas impresionantes. Ustedes saben que los colombianos y venezolanos nos diferenciamos porque aquí decimos que el padre de nuestra patria es Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, y nosotros sufrimos de hiperinflación legislativa. Entonces, por eso no es de extrañar que tengamos tantas normas en este momento y que tengamos todas las figus. Lo que pregunten, la tenemos en cualquier escenario. Entonces, creo que cumplí con mis 25 minutos, Sergio. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto verlos y quedo atenta. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. La verdad que si mirábamos, estábamos recién dos palabritas mensajeando con Sergio, y que si mirábamos al derecho colombiano, ahora después de tu exposición, vamos a prestar más atención todavía, porque la verdad que ha sido muy práctica, muy clara, muy didáctica. Rescato también los mensajes que están llegando en el chat, donde, por ejemplo, el doctor Garaguso resalta la claridad que has tenido en la exposición y lo pedagógicamente impresionante que ha estado tu disertación. Nos ha gustado muchísimo y creemos que después de escuchar el panel de expositores extranjeros, creemos que ha sido un notable acierto. En este sentido, Lita y Hugo siempre nos recomendaban hacer un lugarcito para el Instituto Iberoamericano, y creemos que ha sido, la verdad, un éxito rotundo la participación de ustedes, y estamos muy orgullosos y muy contentos de poder haber disfrutado estas conversaciones con ustedes. Muchísimas gracias, Diana, y les extiendo también el agradecimiento a Aurelio, a Estefanía,
a la doctora Alicia Ferrer, que la verdad ha sido un placer compartir con ustedes. Decime, Diana. No, que la verdad el honor es mío, ¿sí? Ayer alguien decía que tenía en la pantalla la biblioteca, tal cual. Yo cada vez que voy a la Argentina compro libros al doctor Garagos, a todos, la verdad, esto es como haber llenado el álbum de Panini, pero del derecho concursal, una cosa así. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.